Nos encontramos en el estudio de Homer Vidal Rivas, arquitecto de la Universidad del Valle, diseñador gráfico y caricaturista. Él nos estará contando hoy un poco acerca de los 10 puntos que plantea la paz total del presidente Gustavo Petro. Homer, cuéntanos cómo es tu mirada desde el espacio artístico sobre la política de nuestro país. Mira que del arte, obviamente hay muchos caminos, pero el artista es una persona que para realizar su obra tiene que conectarse con la realidad, vincularse eh, a los procesos de su ciudad, de su país y obviamente a la política. Y como cualquier ciudadano, es recomendable que todo ciudadano también se ligue porque realmente nosotros somos los que hacemos un Estado y podemos obligar a ese Estado a que marche correctamente para bien del país. Homer, ayúdanos ahora a ejemplificar un poco, clarificar un poco ese proyecto que ha planteado el presidente actualmente para la paz. El proyecto de la paz total es muy importante, ¿no? Porque mira que yo tengo pues ya mis años, me ha tocado vivir varios gobiernos. En todos estos gobiernos ha habido procesos de paz. Y estos procesos de paz han sido algunos fallidos, otros han sido incompletos, pero este proyecto de paz, por eso se llama paz total, yo estoy muy de acuerdo con él, porque compromete al Estado colombiano a entablar unos diálogos con unos grupos al margen de la ley, que, pero ese diálogo está comprometido con la Constitución y muy comprometido para que el Estado lo cumpla. A diferencia, por ejemplo, del tratado de paz que hubo con Santos, fue un tratado de paz que fue bueno relativamente, pero a diferencia del de ahora, este vincula a las comunidades, porque los tratados generalmente ha sido el Estado o el gobierno que está vigente hablando con un grupo al margen de la ley, pero este en especial va a vincular a todo el país, a regiones y entonces pone a la comunidad a hablar con esos grupos disidentes, ¿no? Con esos grupos que ocasionan la violencia en el país. Y el Estado se compromete con todo, como dicen, con todos los hierros, a respaldarlo, porque, por ejemplo, en el gobierno de Duque fue torpedeado el proceso de paz. O sea, decían que sí o no. Por encima, en Europa decían que estaban comprometidos y aquí en Colombia no respaldaban totalmente. Y entonces, lo que viene aquí en adelante es que el Estado se compromete con recursos y hasta la médula con ese proceso. No obsta decir que, digamos, la paz es algo muy necesario, todo el mundo lo entendemos. ¿Por qué? Porque obviamente esto afecta a la economía. La violencia recurrente que hay en este país ha hecho que haya regiones en Colombia muy olvidadas, regiones que son abandonadas por el Estado. Entonces, allí se dan hechos de violencia que no han dejado que estas comunidades progresen y se integren al país. Entonces, por eso la paz total que puede llegar, si se implementa bien, puede llegar la paz a estas regiones y por lo tanto el país va a tener inversión en el campo, puede ser una cosa muy importante para que mucha gente se integre al proceso productivo y bueno, que haya más bienestar para todos. Cuéntanos entonces ahora cada uno de esos puntos y si es posible explicarlos un poco. Hay 10 puntos importantes que ellos han definido, el gobierno ha definido para implementar este programa, esta política en todo el país. Es muy importante lo que les decía ahora, que es una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora no va a ser que cualquier gobierno que llegue dentro de 4 años, como hay un cambio de gobierno, nadie sabe que venga otro gobierno con otro carácter y resulta que dice, no, esto no es conmigo, ¿no? Sino que esto adquiere un carácter vinculante
con todos los gobiernos, va a estar inscrito en la Constitución y por lo tanto esto es de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos, ¿cierto? En el gobierno, el plan de paz ya no va a estar una cosa aislada de una parte del Estado o de ese gobierno, sino que va a ser un programa que tiene que ver con todos los ministerios, con todos los funcionarios y puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación de las TICs, el Ministerio de Transporte, cada uno tiene que estar involucrado con ese proceso de paz y ellos responderán en su área por tareas que tenga ese proceso. Tendríamos que ver que esto es un programa muy complejo, ¿no? El país es muy extenso y entonces se han diseñado unas regiones de paz, unas regiones que están escogidas porque históricamente han tenido problemas de mucha violencia, donde han actuado los grupos violentos que tienen negocios ilícitos, las rutas del narcotráfico. Entonces, todas estas regiones que han estado al margen del progreso y olvidadas por el Estado, van a tener la oportunidad de que el gobierno va a ir allá y y ellos tienen la potestad de hablar en cada región con los grupos que están al margen de la ley. Hay una autoridad para ello. Bueno, entonces hablábamos de que el país se va a sectorizar en diferentes regiones para poder entablar esos diálogos con estos grupos, ¿cierto? Para ello, entonces, hay unos comisionados de paz para todas esas regiones. El gobierno tiene una estructura ya de nombramientos para que atiendan cada región y esos son los responsables de enlazar las políticas con esos líderes regionales, los alcaldes, líderes políticos de cada región que van a estar al tanto de esto. Estos delegados del gobierno entonces van a estar también al tanto del desarrollo de este proceso y de que se esté implementando bien el programa. Este punto es muy importante, el que voy a decir ahora, que es el cuarto punto, que es con quiénes se va a dialogar, con quiénes se van a sentar a la mesa a dialogar. Obviamente que ya sabemos que hay grupos en Colombia guerrilleros, el ELN y las disidencias de las FARC, que estuvo en procesos anteriores. Ahí están los grupos de la minería ilegal, empresarios con minería ilegal. Entonces se trata de conversar con estos grupos para que ellos entren a ese proceso. Obviamente, para que ellos entren al proceso se necesita darles unas garantías, ¿sí? Porque nadie se sienta a una mesa, el enemigo no se sienta a dialogar contigo si no le das unas garantías. Entonces, para ello el gobierno va a suspender en esas regiones donde que se han delimitado para las conversaciones, van a establecer unas medidas para levantar órdenes de captura contra las personas que están señaladas y también en el mismo proceso, cuando ya esté más avanzado, en la medida que esas personas cumplan su papel, entonces también se le puede levantar la orden de extradición, ¿sí? Que está establecida de pronto para algunos. Ellos tienen la obligación de decir las rutas del narcotráfico, qué negocios ilícitos están trabajando, entregar parte de su fortuna, no toda, porque pues la negociación es así. Ellos entregarían parte de la fortuna al Estado y también bienes que puedan tener producto de esas actividades ilícitas. Todo plan, todo programa, pues obviamente entenderán ustedes, necesita unos recursos para poder que ese programa se lleve a cabo, para su implementación en las regiones, para la logística. Entonces, se llama el Fondo de Inversión para la Paz. Ese fondo de inversión depende directamente de la República, del presidente, inclusive tiene que ver con planeación nacional. O sea, ¿por qué? Porque de planeación nacional depende también el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es necesario que estos recursos estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para que salgan después y no se escamoteen, digamos, si no, esto se daría al traste con la implementación de esta política. Entonces, estos recursos van a estar manejados muy bien, recursos que van a ser, como le digo, utilizados para logística, en algunos para inversiones en estas regiones y, por otro lado, es muy importante porque que haya una veeduría también porque Colombia tenemos la historia de todos los recursos se quedan en la mitad
por los intermediarios, por el manejo político de los recursos. Entonces hay una veeduría una veeduría especial metida en este proyecto, que tiene también que ver con la Contraloría. La Contraloría no está tampoco, también está presente para vigilar estos recursos. Bueno, se establece entonces un gabinete de paz. ¿Qué es el gabinete de paz? Quiere decir que es una forma para vincular a toda la burocracia, los miembros del gobierno que tienen puestos importantes, porque cada ministerio tendrá que ver, como les decía al principio, con esta política. No es que un ministerio desarrolle una labor y otro otra labor, no. Cada ministerio va a estar inmerso en esta política de paz. Nadie se escapa de ella. Entonces habrá unas reuniones, entiendo que es cada 2 meses, con el presidente, para que den cuenta de cómo va el proceso, para estarlo mirando en cada ministerio qué se hace por ese proceso, cómo se está colaborando. Eso también es muy importante porque como en anteriores experiencias esta tarea de la paz era de algunos miembros del gobierno y los otros ni se daban cuenta en qué iba. El 7º punto trata de los planes de paz en los planes de desarrollo, lo que decía ahora, que es importante que esto esté vinculado al PND, que como todos se han dado cuenta, el presidente Petro estableció unos diálogos en todas las regiones para poder diseñar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto para qué sirve? Para que de allí después ver qué plata necesitamos para los programas. Entonces este programa de la paz total está metido allí tiene que depender del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso es importante, ¿no? En esa medida, esas regiones que van a estar señaladas para explorar los diálogos, para llevar a cabo los diálogos, van a tener una inversión social. No se trata de que solamente estén ahí para dialogar con los grupos, sino que van a ver sus necesidades para hacer inversión social en esas sociedades que han estado abandonadas por el Estado. El 8º punto tiene que ver con dirán ustedes, ¿qué hacen los alcaldes de una región por allá, los mandatarios? Pues también ellos no tienen la facultad de negociar con los dirigentes o con los grupos disidentes, no tienen esa propiedad, porque esa es propiedad de otros funcionarios que llegan a colaborarles a ellos, pero ellos sí pueden llegar a acuerdos humanitarios con esos grupos donde hay conflicto, donde hay zonas de conflicto, para que de pronto ese conflicto no afecte a la población civil. Entonces pueden llegar a establecer unas normas para que si sea una confrontación, no sea una confrontación que no escale y no afecte a las gentes que viven en esa región. Este punto se refiere a la parte militar, como sobre el servicio social de los jóvenes para cumplir el servicio militar, ¿no? Redondeando. Se trata de que los jóvenes no solamente, tampoco se va a eliminar el servicio militar anterior, pero sí se reduce mucho, y la mayoría de los jóvenes que van a prestar un servicio militar por 1 año y con una remuneración van a ir a prestar un servicio a esas regiones también que he señalado, y en esas regiones van a desempeñar unas labores. Por ejemplo, ellos pueden dar una pedagogía o enseñanza sobre el manejo digital, ¿no? Digamos, estudiantes que hayan salido y sepan algo del tema pueden enseñar a la gente sobre esto. Pueden hacer una labor con las víctimas del conflicto, porque en esos lugares hay gente con muchos problemas familiares, sociales, entonces pueden soliviar los problemas de esa gente, las familias, y cumplen una labor ahí de acompañamiento, ¿no? Que tiene que ver mucho con también otro tema que pueden ayudar ellos, que es estar mirando siempre que esté cumpliendo, cómo se está llevando a cabo en esta región las tareas de la paz, algunas tareas menores que pueden desarrollar dentro de esa región. Son las actividades que pueden desarrollar estos
miembros del ejército que van a ir a prestar el servicio. También una cosa muy importante, aparte pues de que están muy comprometidos con esta paz, es que pueden desarrollar tareas de protección a la naturaleza y biodiversidad. Entonces, bueno, como todo proyecto que quiera volverse realidad, necesita un trámite por los entes del Estado, Senado y Cámara, ¿no? Ya se han cumplido algunas etapas de este proyecto, de esta política, se han aprobado unas instancias, pero falta todavía. Entonces, la persona encargada de esto le ha dicho al Estado, pues al gobierno, que le da carácter de urgencia a este proyecto, porque la idea es como tenerlo en diciembre, a finales de diciembre tenerlo listo para que se empiece a implementar en enero. Entonces les va a tocar trabajar duro allá en el Senado y la Cámara con estudios paralelos, hacer estudios paralelamente ambas entidades para que le rinda, porque la cosa es de urgencia. Finalmente, ¿nos podrías regalar una reflexión dirigida a los jóvenes de Colombia? No, yo creo que los jóvenes, como tengo muchos amigos jóvenes que están muy concientizados ahora políticamente, están interviniendo en política. Ustedes han visto que en el nuevo gobierno le han dado mucha participación a la juventud y es una alternativa también de trabajo para muchas juventudes que la política, ¿no? La política es una buena profesión siempre y cuando no se vea como un instrumento de dinero, de hacer capital. Se puede vivir de ella como cualquier profesión, pero no para hacer negocios, ¿no? Porque ese ha sido el problema de la política en Colombia, que los políticos, llega un senador, pues hombre, gana su sueldo, un sueldazo, 35 millones de pesos, pero además cuando aprueban los proyectos reciben muchas comisiones y por el hecho de que sacar los proyectos por debajo de la mesa. Entonces eso tiene que acabarse. La política es necesaria en un estado, en una nación, para poder gobernar un país, y los jóvenes son los que pueden acabar con los viejos vicios, porque la vieja política, los viejos políticos ya es necesario que haya una renovación, que entre mujeres, las mujeres, que es otra cosa que el gobierno ha hecho muy buena, le ha dado el 50% de participación a la mujer, que la mujer llega que antes estaba en puestos secundarios, llega hasta tener una vicepresidencia. Es necesario la juventud, las mujeres, junto a los hombres, entrar a cambiar la mentalidad de este país con ideas nuevas, con honestidad, ¿no? Con honestidad, no volver a repetir las viejas mañas de la política, porque pues por eso es que no hemos progresado en Colombia.